estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el ex compañero de estudio de Javier Milei en la Universidad de Belgrano y actual intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Pero antes de pasar a la entrevista, quería comentarles brevemente que ayer fue una jornada de rebotes para los activos argentinos en línea con lo que vimos en mercados emergentes. ¿Qué pasó? Fue otro día caótico de amenazas entre Canadá y Estados Unidos, pero que cerró con una buena noticia entre comillas. Es que la provincia de Ontario dijo que frenaría los sobrecargos a la exportación de electricidad a Estados Unidos, esto al menos hasta reunirse con el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Así las cosas, el ETF ARGT subió por 1,4% y el GD30 subió 0,3%, aunque ambos siguen muy en rojo en lo que va del año. Claramente nos esperan más jornadas volátiles mientras que no se disipe el nerviosismo del mercado en relación a los aranceles de Donald Trump. Mientras tanto, a nivel local, el DNU de Milei para ratificar el acuerdo con el FMI fue criticado fuertemente por toda la oposición prácticamente, incluyendo a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque el DNU no precisa las condiciones del nuevo préstamo ni tampoco el monto, mientras que muchos senadores y diputados exigieron un proyecto de ley y no un decreto. Un diputado del PRO comentó a bloomberlinia.com que una salida entre comillas diplomática para el partido de Macri sería buscar que el DNU no llegue a ser debatido en el recinto y que por ende quede vigente. Y por cómo cerró el mercado argentino ayer, los inversores parecen confiar en que no será rechazado. Ahora sí, vamos con la entrevista. Diego, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast y de Bloomberg Línea. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, quería preguntarte en primer lugar, como economista y magíster en historia que sos, ¿cómo ves parada a la Argentina hoy, no? Particularmente me interesa saber qué le respondés al escéptico, al que asume que posiblemente después de Milei tranquilamente puede volver alguien que rompa el superávit, que vuelva a la inflación, que cambie nuevamente las reglas de juego en Argentina, como estamos acostumbrados a que pase tantas veces. Bueno, lo que primero te diría es que hoy hay una transformación económica profunda, mucho más profunda de lo esperado por cualquier analista, donde además se ha avanzado a fondo en algunas cuestiones independientemente de los costos políticos. Un presidente outsider que está haciendo lo que dijo en la campaña, además, aunque eso en un principio tuvo que ser doloroso por justamente reacomodar gastos del Estado y dejar de hacer algunas cosas, como por ejemplo la obra pública, pero a diferencia de lo que fue el gobierno del cambio de Mauricio, donde el primer año el déficit fiscal aumentó, acá en un par de meses empezamos a tener equilibrio fiscal y superávit, con todos los costos que eso supuso, también con el freno de la actividad económica que eso supuso, pero lo que produjo es un cambio de paradigma en la macroeconomía argentina, ¿no? Que está en proceso desde ya, no se ha consolidado todavía, pero el presidente tiene un compromiso personal muy fuerte, terminante diría, con el déficit cero y con la emisión cero, con lo cual eso no había pasado nunca en ninguno de los modelos que trataron de estabilizar la economía en la Argentina, incluido el nuestro cuando fuimos parte de Juntos por el Cambio o Cambiemos. Me parece que eso está en la base de la credibilidad que de a poco se ha ido generando, a lo que se sumó además una reactivación económica que contra muchos pronósticos, si bien es heterogénea, también ha sido en forma de V, para simplificarlo, ¿no? Yo tengo un municipio muy industrial acá, 1.800 industrias desde el 3 de febrero y todos los bimestres de recaudación de tasa municipal de actividad son mejores en recaudación que el anterior. Así que más allá de las opiniones partidarias, en los datos se ve la reactivación, que obviamente no tiene la misma intensidad en construcción que, no sé, que en una industria que está enchufada con energía, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, me parece que el cambio de paradigma tiene mucho que ver con la impronta del presidente y con la credibilidad que despierta su hacer, que es coherente con el decir de campaña. Hablando de credibilidad, vos lo conocés bien al presidente. ¿Pondrías las manos en el fuego después de lo que fue el escándalo de Libra, de que él no cometió nada, ningún tipo de delito sabiendo que lo estaba cometiendo? No se trata de poner manos en el fuego, sino de leer lo que pasó, ¿no? La buena intención de difundir un proyecto de la nueva economía, que es la cripto, que es algo que recién estamos aprendiendo, que es algo absolutamente volátil por naturaleza, pero que tenemos que incorporarlo en nuestra agenda económica. A veces los que gobernamos
difundimos o promovemos ideas de inversión y de trabajo y no tenemos todos los detalles del proyecto. Lo hacemos con la buena intención y con la buena fe de que puede redundar en más crecimiento económico, en creación de empleo. Me parece que este fue el caso. Si bien, por cómo sucedieron después los hechos, y el presidente lo dijo con claridad en cada entrevista, faltaron quizá análisis o el tema de los filtros que él dijo de hoy, por más pasión y ganas que él tenga en promover esta nueva economía, me parece que el rol de presidente amerita un análisis más profundo de quién se acerca, de qué foro participás o qué ideas económicas o de inversión difundís. Más allá del caso puntual de Milei y de La Libertad Avanza, ¿crees que Argentina tiene una cuenta pendiente con transparentar cómo se financian los partidos? ¿O es algo que es parte de una tendencia global y no hay nada tan diferente en Argentina? Sí, siempre hay una cuenta pendiente de todo el sistema electoral en la Argentina y de financiamiento de los partidos políticos. Tenemos partidos minusválidos que tienen poca madurez, que tienen muy pocos afiliados, que realmente se han convertido en promedio, sin dar nombres, en cáscaras vacías para la presencia electoral, ¿no? Que no tienen discusión interna, que no tienen necesariamente competencia interna, salvo cuando lo fuerza la PASO y ocurre lo que ocurrió entre Patricia y Horacio, que no tienen una discusión clara programática interna. Y hoy fíjate vos que todos los partidos en la Argentina, todos tienen divisiones internas, no hay ninguna excepción. Obviamente el PJ, que ya uno no sabe bien qué es, en sus múltiples caras, incluida una interna entre el gobernador y la expresidenta, que no sabemos cómo se va a saldar, o el mismo radicalismo o el mismo PRO, ¿no? Que se manifiesta un sector del PRO que para mí es el legitimado en las urnas por haber ganado una interna, el de Patricia Bullrich, que además es donde están nuestros votantes acompañando al gobierno en la línea de lo que sucedió con el balotaje y con todo este devenir del último año, y un sector en el otro extremo de Horacio poniendo objeciones al modelo Milei y otro sector ambiguo. Quiero decir, tenemos un tema con los partidos en la representación y también, por supuesto, en la elección de sus candidatos. Hoy es muy difícil que un candidato elegido en una interna partidaria pueda ser, en términos políticos, suficientemente legítimo por la poca participación de afiliados que hay en los partidos en la Argentina. Y sumémosle a eso, por supuesto, la cuestión del financiamiento. Una imposición que se dio por la ley que impulsó Néstor Kirchner de un financiamiento igualitario a nivel espacios televisivos, que también de algún modo distorsiona la realidad, ¿no? Porque uno como ciudadano se encontraba con miles y miles de anuncios todo el tiempo, abrumadoramente, en una igualdad de condiciones de espacios que están lejos de ser equitativos en el voto popular, ¿no? Así que ahí hay una agenda, sin dudas, que a mí como intendente me excede, pero te comento que sí, creo que hay varias agendas dentro del tema electoral, incluida la forma de votar. Boleta única para lo nacional, y en nuestra provincia el gobernador ha esquivado el debate y vamos a tener una doble elección moderna para los cargos nacionales y atrasada para los cargos provinciales, con la boleta lista sábana, partidaria. Me gustaría preguntarte, para terminar con el tema Milei, ¿cuánto ves que él haya cambiado desde que lo conociste estudiando con él en la Universidad de Belgrano? ¿Cuánto cambió y cuánto de ese mismo joven estudiante sigue intacto? Bueno, yo veo mucho del joven que conocí cuando teníamos 20 y pico y estudiábamos economía en la Universidad de Belgrano. Más que nada su pasión por la economía, por la teoría económica, su perfil matemático, esta idea de siempre escribir y bajar a ecuaciones o a números o a datos el pensamiento económico. Por supuesto, tanto él como yo hemos hecho evoluciones desde aquellos pibes de 20 a esta actualidad en términos de las ideas, ¿no? Del mapa de ideas. Pero sí veo la misma pasión, la misma dedicación, y que cuando él habla, atrás hay algo que está pensado. Te puede gustar más o menos, pero hay un fundamento, incluso de teoría económica. No solo creo que Milei es el primer presidente economista, sino que tiene una base de teoría económica que no tienen en general los economistas que son más policy maker, ¿no? Entonces, detrás de su hacer o de su toma de decisiones hay un basamento de teoría económica y hasta te diría de filosofía política mucho más profundo que el promedio de los presidentes. Después, obviamente, a mí me reveló habilidades de liderazgo político que yo no veía en él porque no había conocido esa faceta, y creo que uno la desarrolla. Yo también, cuando tenía 20, nunca me hubiera imaginado ser intendente de un partido del conurbano, ganarle a los varones del conurbano, a la Cámpora, y poder administrar durante casi una década un municipio tan difícil como 3 de Febrero, ¿no? Así que uno también aprende en el hacer a desarrollar ciertas habilidades de liderazgo, negociación política, que te permite después
esa idea económica poder sostenerla políticamente. Ahora sí paso un poco a lo que está pasando en 3 de febrero. Me gustaría saber qué tipo de termómetro estás manejando en relación al consumo en lo que es tu partido. Bueno, nosotros tenemos un seguimiento de toda la actividad económica del distrito, tanto a nivel comercial como industrial, y vamos viendo primero que en la comparación contra la etapa anterior del gobierno de Alberto y Cristina, hay sectores que están abajo en unidades, pero también te admiten que estaban más altos en unidades por el anabólico y por el plan platita, y porque, bueno, al final del día la gente se sacaba los pesos de encima y las empresas se sobreestoqueaban porque era una manera de preservar el poder adquisitivo de su trabajo, ¿no? Con lo cual, yo creo que en promedio el sector económico se siente aliviado, especialmente por no tener que trabajar de gerente financiero todo el tiempo de su empresa, ¿no? De poder dedicarse más a los costos, al producto, al proceso, al diseño, bueno, a todo aquello que hace que pueda mejorar su trabajo realmente y no artificialmente por cuestiones financieras. El otro indicador que yo tomo son las habilitaciones. Tenemos 2.400 habilitaciones sin costo, que acá no cobramos por habilitar y es algo que estamos promoviendo. Negocios que, digamos, abren en parte por la simplificación y en parte porque ven oportunidades económicas. Tenemos también el tema este de la recaudación que yo veo. Primero, no hubo ola de despidos. El sistema ajustó más por precio que por cantidad, en términos de apretar el cinturón, especialmente en el primer semestre del 24, pero ya tener un segundo semestre bastante mejor. E ir viendo que ya abril, mayo fue el peor momento y desde ahí recuperación, con los matices y con las diferentes velocidades entre sectores, ¿no? Y eso es lo que se ve en la tasa de seguridad e higiene como efecto más de unidades, porque al final del día, al tener baja inflación, no estamos recaudando inflación, sino que estamos eventualmente, digamos, reflejando la actividad económica. Y también en 3 de febrero no hemos perdido cobrabilidad. O sea, en general en estos procesos de ajuste económico, al último que le pagás es a tu municipio, ¿no? Porque es el que menos agresivamente va a reclamarte esa deuda, ¿no? Y en ese sentido, hoy te diría que estamos bien en términos de cobrabilidad y en términos con una administración muy responsable y muy prolija, ¿no? En términos económicos, como para poder sostener una baja de impuestos como la que llevamos adelante y un plan de obras que más o menos representa entre el 10 y el 15% del presupuesto en gasto de capital, que es siempre un concepto que yo pregono. Si un municipio el gasto de capital es muy bajito, con recursos propios, no transforma, simplemente sobrevive y paga sueldos. Es muy difícil de bajar este dato a 3 de febrero, pero ¿cómo reconciliás dos datos que parecen bastante incongruentes entre sí, que es la caída todavía del consumo en supermercados y mayoristas y cómo están repuntando tan fuerte las ventas minoristas que reporta CAME? Es que yo sigo mucho el tema de los supermercados. Acá tenemos a todas las cadenas y de hecho estamos con una tasa muy, muy atractiva para ellos y nos ponen siempre como ejemplo. Y también sigo los nuevos canales. Por ejemplo, vos hablás con Andriani, que mueven paquetes y ya están arriba de la actividad económica de la última etapa del 23, incluido el plan Platita, ¿no? O sea, en términos de actividad económica del consumo, hablando con las principales cadenas, que ellos además están preocupados por la voracidad fiscal de algunos municipios que cobran tasas muy altas. Si bien en promedio vos hablás con la gente de la Cámara de Supermercados, como la gente de mayoristas, de hecho hay un gran mayorista que está abandonando a municipios, como le llama el presidente, degenerados fiscales y quieren abrir acá. Creo que el último número que me dieron es 14 abajo en unidades, incluido el anabólico del plan Platita. Con lo cual sienten que, dado el contexto de ajuste fiscal que se hizo, son números razonables de consumo, que obviamente no es para tirar manteca al techo desde ya, pero que con la vuelta de crédito también algunos segmentos de la venta minorista y mayorista van a empezar a tener una ventaja. Yo noto, por ejemplo, que en los supermercados hay también más productos vinculados al bazar, al electrodoméstico. Hay una oferta mucho más ampliada producto de la apertura comercial. Lo veo en varias firmas acá en 3 de febrero y de hecho lo he comentado con algunos dueños de cadena, que también el momento económico, entre alguna recuperación del poder adquisitivo y también la posibilidad de la importación, está generando una mayor diversidad y posibilidad de oferta comercial, ¿no? Y también te tengo que decir que, por ejemplo, acá en 3 de febrero el salario municipal, si bien en el 23 cayó mucho, producto de que nadie podía correrle y alcanzar a la inflación,
El último año nosotros recuperamos 18 puntos en salario municipal contra inflación. Y esto en promedio, mes a mes, hay una mejora también de salario real, que para mí es la que poco está sosteniendo que el consumo de a poquito se mantiene en niveles que permiten sostener la esperanza, si bien están en unidades por debajo del año 23, ¿no? El gobierno niega el argumento de atraso cambiario, pero ciertamente el tipo de cambio está generando costos en dólares desafiantes en muchos casos para algunas empresas. ¿En qué plazo ves que esa situación se pueda ir normalizando si la herramienta que van a utilizar es la baja de impuestos y no la devaluación? Bueno, es que esto es un proceso, depende de dónde te parás en el proceso y con qué medida de comparación. Vos tomás un escenario corto y podés decir está atrasado, tomás un escenario más largo y no está atrasado. Y en toda transición, dependiendo de dónde te parás, vas a tener una sensación más para un lado o para el otro, pero no podemos perder de vista que es una transición en un proceso de reformas que va a continuar, con lo cual ningún proceso está exento de costos. Esto ya lo ha dicho el ministro de Economía Caputo en algunos foros últimamente. Pero sí acá lo que hay que ver es que en la medida que se sostenga el equilibrio fiscal, se sanee el Banco Central, vamos a poder ir mejorando el costo argentino, la competitividad de los sectores productivos, comerciales, etcétera, y no caer, como siempre se cayó en la Argentina, y el 2001-2002 fue el mejor o peor ejemplo de eso, en el atajo que es la devaluación, que le sirve a algunos sectores, especialmente productivos y empresariales, nutriéndose de la baja del poder adquisitivo del salario, ¿no? Así que sin dudas que ese es un issue a mirar, pero a mí me parece que es una buena pregunta. O sea, ya la pregunta no es cuando viene la hiper, es si está atrasado el tipo de cambio o es cómo sigue la baja de impuestos en la medida en que haya superávit. Me parece que son preguntas mucho más sanas que las que teníamos antes. ¿Y qué te dicen al respecto de las empresas que tenés ahí en 3 de febrero? Por ejemplo, una Stellantis, tienen varias empresas importantes ahí. ¿Qué te Sí. dicen sobre el tipo de cambio? Bueno, hay empresas que sí, me dicen, mira, una que me decía el otro día, hoy se me complica exportar, pero lo compenso con mercado interno. Es una cuestión de tiempo y de que esto se acomode. Stellantis está muy bien, de hecho, con algún turno adicional y, digamos, con el auto más vendido de la Argentina, producido acá, que es el 208. Obviamente, todos pendientes a ver cómo sigue la relación en el Mercosur y cómo sigue, digamos, el modelo de la industria automotriz, ¿no? Pero sí hay empresas que han tenido más dificultades para exportar, producto de este momento y de esta transición, pero que también, como se ha explicado en algún momento, no es necesariamente una mala noticia tener salarios en dólares mejores, ¿no? Es producto de esa transición. Cuando vos le preguntás a esta empresa que hoy tiene quizá más dificultad para exportar, si está mejor económicamente, probablemente te diga que sí, producto de otro combo de ordenamiento comercial que está teniendo y que lo lleva a no abandonar la exportación porque cuesta mucho abrir un mercado. Entonces, alguien me decía, bueno, yo hoy puedo perder $5 en el producto que exporto, pero porque me está yendo mejor acá, no voy a dejar de exportar porque llevó mucho tiempo poder entrar en ese mercado. Y en ese balance le cierra. Yo hoy veo que la economía está mejor, la economía, no solo la macro, la micro empieza a estar mejor, a estar más ordenada, con prioridades más claras que tienen que ver con la eficiencia de cada negocio y no tanto con ver cómo hago para importar, cómo hago para pagarle a la persona a la que le compré insumos o una máquina, la tragedia de la CIRA, que parece que ya eso no lo hablamos más, pero el gran trabajo que hizo el Ministerio de Economía y Pablo Lavigne para sacar toda esa barbarie que había ahí de discrecionalidad y de corrupción. Y bueno, me parece esto, como me decía el otro día la dueña de una empresa, una pyme, me dice, yo estoy aliviada de no trabajar como gerenta financiera de mi empresa y poder trabajar como empresaria. La competencia fiscal es algo que está promoviendo mucho el gobierno y ustedes lo trabajaban con las tasas municipales desde antes, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser el desenlace final de toda esa dinámica? ¿Los intendentes peronistas del conurbano van a terminar teniendo que acoplarse y empezar a bajar sus tasas municipales? ¿O es algo que va a quedar del lado de intendentes como vos, de Juntos por el Cambio? Lo que a mí me parece, Francisco, es que algunos no ven, es que acá hay una dinámica económica que va a ir marcando los tiempos y las necesidades de este debate. Uno puede decir, yo no bajo mi tasa, pero si a vos te ponen un cartel
los supermercados explicándole a tus consumidores que ahí pagás más caro el changuito del súper por la tasa municipal. Y también te hacen un juicio por la ausencia de contraprestación. Y en las estaciones de servicio, porque tenés la tasa vial, también está el cartelito y muchos consumidores empiezan a ir a cargar nafta, como la gente se mueve en el AMBA, a un lugar que no cobra la tasa vial. Si además los bancos empiezan a dar señales, como por ejemplo la mudanza de la sucursal del Banco Nación de Ramos Mejía a Ciudadela, donde, ¿qué va a pasar? El dinero de la tasa esa exorbitante de La Matanza, que era 7,5, pensando en que el Banco Nación es rehén de ese municipio, bueno, corrió la cartera al lado y ahora paga 0,4. La cartera completa. Entonces baja la recaudación en Matanzas, sube la recaudación en 3 de febrero. Entonces el matancero va a empezar a preguntarle a sus dirigentes, che, ¿vamos bien con este tipo de decisiones? Porque un día nos va a faltar para levantar la basura, cuando esto se acelere, digo, ¿no? Y además, esta semana firmo con el sector privado bancario, con Adeva. Me vinieron a buscar, vamos a firmar un convenio con una cantidad de beneficios para familias de 3 de febrero y empresas de 3 de febrero que da la banca privada. Hay un banco, todavía no lo puedo decir cuál es, que va a poner la central de créditos empresariales en 3 de febrero para el AMBA. Entonces alguien de otro municipio, llamado así comúnmente o por el presidente degenerado fiscal, va a poder tomar un crédito en esa central de un banco nacional grande que está en 3 de febrero y tributa acá, o sea, va a pagar la tasa de 3 de febrero y va a dar un crédito a una empresa de otro lado. Yo lo que creo es que esto se acelera, especialmente, qué sé yo, un supermercado no se puede mover, pero te puede poner un cartel o hacerte juicio. Un banco puede mover una cartera si está cerca, como pasó acá, 15 cuadras, pero sí puede abrir una central de créditos en el municipio que más le convenga, ¿no? O inclusive el dinero digital. O la venta online de supermercados. ¿Dónde registra un gran supermercado la venta del super digital? ¿Le va a registrar en el municipio más caro o en el más barato? Entonces yo creo que se resisten, que tienen una cultura, una adicción por el gasto público y que creen que la felicidad del pueblo es producto de más gasto público y por ende más impuestos. Me comentaba el otro día un empresario que en un municipio, me reservo el nombre, le dijeron, yo les cobro las tasas que se me canta, total, no viven acá. El dueño de la empresa no vive acá. Viene a hacer plata acá. Bueno, un día esas empresas se cansan. Y esta dinámica lo que puede generar es un problema vía esta teoría económica que se llama votar con los pies. Un problema en las finanzas municipales de esos municipios, que van a empezar a registrar, hoy que las empresas se animaron, una merma en sus presupuestos públicos, ¿no? Y lo mismo entre provincias, que es lo que está promoviendo el presidente. Eso te iba a preguntar, ¿se puede trasladar en el corto plazo esa disputa municipal a nivel provincial? Porque es mucho más difícil, obviamente, trasladar una provincia, no sé, desde Buenos Aires, en algún lugar en La Plata, a, no sé, invento, Mendoza, porque te bajaron mucho la carga tributaria. Sí, mira, hay muchas empresas que están en varias provincias. Yo tengo acá el caso Stellantis, que bueno, es parte de un grupo que está en Córdoba y acá, por ejemplo. Si mañana quiere tener una pyme que haga la tapicería, lo va a pensar 2 veces dónde le conviene hacer. O por ejemplo, un grupo muy importante de producción de motos, que está en Venado Tuerto, Santa Fe, y compró Sanela acá en 3 de febrero. Y me dice, yo me quiero instalar en el futuro parque industrial de 3 de febrero. O sea, va a empezar también entre provincias. De hecho, yo creo que ya empezó. Y los mejores antecedentes son internacionales. Madrid tiene una cultura de competir por la inversión en España con las otras comunidades españolas. Y en competencia tributaria y en competitividad impositiva y en desregulación, Madrid es mucho más atractiva que Cataluña. Y ahí eso ya se empieza a ver en consecuencias de inversión y de trabajo. Y el mejor ejemplo es Estados Unidos. Texas y Florida son 2 estados que ganan población y ganan empresas, y ¿quién los pierde? California, el estado con más regulación y con mayor carga tributaria. Hay estudios muy importantes que yo vengo siguiendo y de hecho estoy planificando un viaje a Texas para estudiar este tema, que hay un movimiento no solamente de las empresas de Elon Musk, de un montón de empresas de California a Texas, a Austin, a Houston, a Dallas. Bueno, de hecho ahí están las empresas SpaceX y Twitter y otras, ¿no? Pero digo, más allá del fenómeno Elon Musk, que es un fenómeno un poco más político, llamémosle, esto está pasando. ¿Y sabés en qué termina? ¿Qué es lo que yo voy a reclamar también como bonaerense? Que el estado de California pierde representación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y Texas y Florida ganan. Acá, la provincia de Buenos Aires, si se pone atractiva,
un día vamos a tener que discutir de verdad que se actualicen las bancas en el Congreso, porque la provincia está muy discriminada, no solamente en coparticipación, sino también en representación. O sea, premios y castigos en términos de la presencia en las cámaras en función de estos movimientos económicos y de residentes. Así que bueno, me parece que ese es un debate que se viene, el presidente lo ha dicho con claridad, que él cree en la autonomía fiscal de las provincias. Esto supone que haya una discusión sobre ciertas potestades tributarias que pasen a nivel provincial, algunas que hoy ejerce el gobierno nacional, y que haya correspondencia fiscal, es decir, que el que gasta sea el que recauda. Ese para mí es el debate que se viene y que tiende a poner en cuestionamiento el actual sistema de coparticipación, donde yo creo que tanto los municipios como las provincias tenemos que ponernos a tiro de esa competencia de gestión y tributaria para poder tener la mejor condición económica para trabajar, pero que eso no dependa de un amigo presidente, de una discrecionalidad, de una coparticipación, sino que sea la consecuencia de poder captar inversión, trabajo y tener recaudación propia. Sabes que estaba justo trabajando una nota para dar mañana del informe anual del índice, del ranking del Instituto Milken, donde habló Milei el año pasado en Los Ajá. Ángeles. Y la peor calificación entre las principales economías de Latinoamérica en materia tributaria y sobre regulación era la de Argentina. ¿Vos ves a las provincias, ya algunos gobernadores reaccionando sobre este punto y empezando a trabajar bajas de impuestos o todavía no tanto? Sí, yo lo empiezo a ver. Todavía son más conductas defensivas, ¿no? Veo un caminito así en Mendoza, por ejemplo, que es un caso que conozco por conocer al gobernador y a varios de los intendentes. La provincia de Buenos Aires lo inició cuando Lacunza era ministro y Kicillof lo volvió todo para atrás. Veo algunas cuestiones defensivas, como pasó con La Pampa, con el Banco Nación, que amenazó con irse y suspendió la medida de duplicar el ingresos brutos a bancos. Claro. Y me parece que se empieza a inculcar algo de esto en las provincias a la hora de captar inversión, ¿no? Todavía no es algo proactivo como ha sido mi caso en 3 de febrero de hacerlo desde un convencimiento, ¿viste? De votar con los pies, de la curva del Laffer, de una idea. Pero yo creo que eso va a ir creciendo más de la mano de un escenario en el que se le puedan dar potestades tributarias a las provincias. Yo creo que muchas provincias que hasta ahora han sido más rentistas, provincias que puedan tener agro, viste que la frontera productiva del agro se mudó hacia el norte. Entonces hoy vos tenés un Chaco, un Formosa con ganadería, cosa que no tenías antes. Entonces ahí va a venir, che, yo quiero recaudar, no que me la manden de la coparticipación. Y ni hablar con la Patagonia y con el norte del país, que da la cordillera con energía y con minería, ¿no? Así que me parece que podemos estar a las puertas de que este debate se acelere. Te hago la última, Diego. Estás en una posición bastante particular para comentar sobre lo que está pasando entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿Cómo crees que se va a resolver esa cuestión de cara a las elecciones? ¿Crees que van a ir separados? Mira, yo siempre he sido un impulsor de la integración, de la convergencia. Algunos hablaban de fusión, bueno, son todas discusiones semánticas de lo mismo, que para mí parte de los votos se unieron. O sea, el cambio es uno solo. Como fue Macri el presidente del cambio del 15 al 19, lo es Milei ahora. Eso se manifestó con claridad en el balotaje, en la presencia de Patricia y Mauricio apoyando a Milei, en la presencia de un montón de funcionarios del PRO dentro del gobierno, que los tenemos contados, son más de 150 en cargos relevantes, empezando por ministros de fuste, como Bullrich, Sturzenegger o Caputo, también Petri, ¿no? Juntos por el Cambio. Al integrarse los votantes, yo soy de la idea de que el dirigente tiene que seguir al votante. Cuando después hay un posicionamiento más desde el partido para negociar un acuerdo, una alianza, y eso va a contramano de la sociedad y del votante, empezaron los problemas, ¿no? Yo creo que no hay que tropezarse con la misma piedra. Ganó Kicillof por la división nuestra, y yo creo que hoy es diferente, ¿no? Porque al gobernar el cambio a través de este proyecto que para mí lo conducen Milei y Patricia Bullrich, en su medida, no solo como ministra, sino como referente política y electoral, por tener un voto propio y por haber sido legitimada su postura en la interna de Juntos por el Cambio,
Eso es aglutinador del votante y ordenador también de las posibles alianzas. En definitiva, yo creo que en la provincia de Buenos Aires tenemos que estar juntos. Lo creen también, si bien hoy yo estoy en la Libertad Avanza, muchos colegas del PRO, que en la discusión adentro del PRO plantean hay que ir juntos, incluso algunos dicen un mal acuerdo es un buen acuerdo, incluso hay muy buenos intendentes que quieren trabajar con la Libertad Avanza y no voy a hablar por ellos ni dar nombres, pero me consta de la voluntad que tienen de tanto diputados como intendentes de lograr algún formato de acuerdo, que también puede darse a nivel en algunas provincias de un modo y en otras de otro. Yo lo veo más difícil hoy en Ciudad de Buenos Aires, pero no pierdo las esperanzas en la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te gustaría ser gobernador eventualmente? Yo tengo 9 años y monedas de intendente y me siento con una gran experiencia que me da el hacer, la gestión, el territorio. Bueno, conocer lo que es la provincia, ¿no? La provincia de conurbano y la del interior también, porque he viajado mucho y la conozco. Conozco lo que es el barrio, la pyme, conozco lo popular, la cultura del trabajo, las empresas. El conurbano también está naturalmente imbricado con el interior, aunque parecería a veces que no. Pero bueno, no sé, por darte un ejemplo, las bolsas de silo que son claves para el agro argentino se fabrican acá en Ciudadela, ¿no? Así que yo quiero volcar esa experiencia, no poner el carro delante del caballo, pero sí ser parte del equipo que recupere la provincia para el cambio en el 27 y ser parte protagónica de eso, trabajando en este proyecto de cambio que para mí es Libertad Avanza Pro, es Milei, pero también es Patricia y mucha gente del PRO, como se manifestó también en el Congreso. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Si uno ve cómo votó el PRO en el Congreso Nacional, no lo hizo por, no sé, favorecer a Milei, lo hizo por representar correctamente a su electorado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso debería tener un correlato electoral y que desde ese proyecto debería surgir el equipo y él o la candidata a gobernador del 27 para ganarle al populismo. Y bueno, yo me anoto en ese proceso y en ese equipo para lograrlo, poniendo a disposición esta experiencia de haber transformado un distrito difícil, ¿no? Del oeste del conurbano como 3 de febrero. Intendente, muchísimas gracias por tu tiempo y haber estado acá con toda la audiencia de Bloomberg Línea y la estrategia del día. Ha sido un placer, Francisco, un abrazo para todos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.